Hola, buenas noches, hermanos. Un saludo a todos los hermanos que están presentes en esta noche. Saludo a todos los hermanos presentes. Hoy es abril 4, abril, perdón, 12, el 2019. Tengo las 7 de la noche con 10 minutos, y entonces vamos a orar. Pero sí, vamos a orar antes de empezar nuestra reunión, que hoy día es un tema muy importante, muy importante. Y vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta noche sea una noche de mucha bendición y aprendizaje en tu palabra, y también a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a continuar entonces con la confesión de Escocia del año 1560. Los que estuvieron conmigo saben que la confesión de Escocia fue elaborada por Juan Knox o John Knox y 5 otros teólogos escoceses que también se llamaban John o Juan, por eso que se les conoce la confesión de los 6 Johns o 5 Juanes. ¿No? Suena en español algo así, porque todos tenían el mismo nombre. Y lo hicieron en un periodo de pocos días. Y la razón que lo hicieron es porque el Parlamento escocés les pidió a Juan Knox que elaboren una confesión de fe de lo que significa ser presbiterianismo, en oposición a la Iglesia Católica Romana, porque el Parlamento rechazó a los obispos. Entonces se forma esta confesión escocesa de fe, la primera confesión escocesa de fe, en 1560. Juan Knox había pasado ya tiempo en Ginebra con Juan Calvino, como vimos la semana pasada. Aprendió de Juan Calvino la fe reformada. Estuvo ahí y luego le mandan a llamar en 1559 a Escocia. Él va a Escocia, entonces ahí es cuando deciden con otros teólogos a predicar la fe reformada, el Evangelio. Y algo muy interesante que muchos no saben es que en ese momento, en ese tiempo, se conocía a la iglesia reformada como la iglesia, como la religión verdadera. ¿Okay? Se conocía como la religión verdadera. Y entonces, en muchos documentos históricos, ellos no llaman iglesia presbiteriana, sí lo llaman, pero también lo llaman la religión verdadera. ¿A qué se refiere con religión verdadera? Se refiere al sistema presbiteriano, al evangelio predicado por reformadores. ¿Ok? Uh, es muy interesante porque estamos hablando de 1560, la única representación era la Iglesia Católica Romana en el occidente, en el oriente estaba la Iglesia Ortodoxa, pero como todo estaba en la parte occidente de Europa, la Iglesia Ortodoxa no tenía influencia en el occidente. Entonces era la Iglesia Católica Romana. Entonces la reforma surge dentro de la Iglesia Católica Romana, no dentro de la Iglesia Ortodoxa. Por eso cuando se habla de la reforma del cristianismo, hay que enfatizar la reforma del cristianismo, sí, pero del cristianismo occidental, no del cristianismo oriental, que estaba generalmente, diríamos, dominado por la Iglesia Ortodoxa de ese entonces, que hasta ahora existe. Es una de las más antiguas. También hubo una división entre la Iglesia del Oriente y del Occidente en el siglo XI por asuntos papales y otras doctrinas más. Por eso es muy interesante, y un día lo vamos a ver, revisar las objeciones de la Iglesia Ortodoxa al oficio papal. Pero ahora entonces, unos 4 siglos después, entonces Lutero nace, rompe con la Iglesia Católica Romana, con sus tesis 1517 en Alemania, y a partir de ese entonces empieza una revolución religiosa. Escocia, 1560, son 1517, 27, 37, 47, 57, pasaron casi ya como más de 40 años de la reforma que se inició en Alemania, y el último país en reformarse totalmente de entre todos fue Escocia.
el Parlamento adopta la religión presbiteriana como la verdadera religión del pueblo y también de los tres reinos que es Inglaterra, Irlanda y Escocia. Entonces, esto es como una reseña, diríamos, histórica, que es necesario saber dónde estamos situados. Calvino escribe su primera confesión, Institutos de la Fe, en 1535. En 1535, John Knox viaja a Ginebra entre 1555. Ya en ese entonces se conoce con Juan Calvino. Juan Calvino escribe en 1554 su primer catecismo ginebrino. Y Juan Knox conoce el catecismo ginebrino, estudió y también de ahí sacó mucha enseñanza que influenció en su confesión de fe para el año 1563, 3 años más tarde. También en Heidelberg se crea el Catecismo de Heidelberg, que es también un monumento a la fe reformada. También conectado, para ese entonces ya sabían, y los que hicieron eso fueron también los discípulos de Juan Calvino. Entonces, la institución de Juan Calvino, 1535, el Catecismo de Juan Calvino en Ginebra, 1554, más también la Confesión de Fe de Escocia, 1560, entonces forman como base para la elaboración también del Catecismo de Heidelberg, 1563. Es muy importante estas fechas. ¿Por qué? Porque así nos dan una idea del desarrollo teológico de la fe reformada. Todo esto antes de la entrada del siglo XVII. Para el tiempo que la Confesión de Westminster se hace, unos 80 años después, en 1644, entre 1547, en la ciudad de Londres, en Westminster, en la abadía de Westminster. Entonces ya los puritanos, los presbiterianos y los independientes sabían entonces de la existencia de las confesiones, la existencia de los catecismos. O sea, tenemos una rica historia, hermano. Nosotros los presbiterianos, los reformados, no es algo que salimos del aire, como hoy en día abundan cantidad de sectas. No, 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 es una fe histórica. ¿Ok? Entonces vamos a leer hoy el capítulo 8. Ahora, este capítulo 8 es muy bueno. ¿Por qué? Porque es teología, es cristología. Vuelvo a repetir, cristología. ¿Qué es la cristología? Bueno, en aspecto teológico, la cristología es el estudio de Jesucristo, la naturaleza de Cristo. ¿Ok? Es el estudio. Ahora, el capítulo 8 no es un compendio teológico como tal vez una teología sistemática, sino más bien, pero contiene elementos teológicos. ¿Ok? Esta es la confesión de lo que creemos. Usted como cristiano, ¿qué es lo que cree? Entonces usted tiene que saber qué es lo que cree en cuanto a Cristo, porque Cristo es su Señor. No, Cristo es el Señor. Cristo es el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y esto es muy importante. Entonces vamos a ver, y es algo amplio, ojalá me dé el tiempo para acabar, tengan paciencia conmigo, porque hay mucha, como decía, no sé si saben ese término, hay mucha tela que cortar, como se dice. Quiere decir, hay mucho que hacer, mucho que estudiar en este caso, y voy a hacerlo de una manera despacia, paulatina, porque son temas teológicos. Entonces, la razón que digo esto es porque ah, posiblemente, posiblemente por la falta o por el tiempo, lo vamos a hacer en dos partes. Les advierto con anticipación. Porque si se dan cuenta, ahí puse lo que es, si se dan cuenta, es todo eso. Entonces, lo vamos a leer, pero lo vamos a estudiar también, porque por eso estamos aquí. Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 8, la elección. Dice, por ese mismo Dios y Padre nuestro, eterno, quien por pura gracia nos eligió en Cristo Jesús su Hijo, antes de que se estableciera la fundación del mundo. Lo nombró como nuestra cabeza, nuestro hermano, nuestro pastor y gran obispo de nuestras almas. Pero debido a que la enemistad entre la justicia de Dios y nuestros pecados fue tal que ninguna carne por sí misma pudo o tuvo el poder de alcanzar a Dios, se propuso que el Hijo de Dios descendiera a nosotros y llevara un cuerpo como nuestro cuerpo, carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, y así llegar a ser el mediador perfecto entre Dios y el hombre, dándoles el poder a tantos para creer en Él como el Hijo de Dios. Como Él mismo da testimonio, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, por medio de la cual
la más santa fraternidad, todo lo que hemos perdido en Adán, nos es restaurado nuevamente. Por esa causa no tenemos miedo de llamar a Dios nuestro Padre. Por tanto, ¿qué? Porque nos ha creado lo que tenemos en común con el reprobado, sino que, por tanto, que nos ha creado, sino que nos ha dado su único hijo. Él es nuestro hermano. Nos da la gracia de reconocerlo y abrazarlo como nuestro único mediador, como se dijo antes. Además, al Mesías y al Redentor le correspondió ser muy Dios y muy hombre, porque él debía sustentar el castigo debido a nuestras agresiones, pero presentarse ante los juicios de su Padre, como en nuestra persona, a sufrir por nuestra transgresión, desobediencia, por la muerte, para vencer al autor de la muerte. Pero debido a que la única divinidad no pudo sufrir la muerte, tampoco la única cabeza humana pudo vencer a la misma. Se unieron ambos en una sola persona para que la imbecilidad, debilidad de la persona, debería sufrir y estar sujeta a la muerte, la cual hemos merecido, y el poder infinito e invencible del otro, a saber de la deidad, debería triunfar y comprarnos la vida, la libertad y la victoria perpetua, y así lo confesamos, y sin duda creemos la convicción. Todo esto tiene bastante, otra vez repito, tela que cortar. Yo quiero que escuche bien esto, hermano. Esto es teología. ¿Ok? Aquí usted va a recibir un tratado de teología. Tal vez vamos a tratar de hacerlo en una hora. uh, pero es muy importante. Lo que tenemos que entender. Mejor dicho, el capítulo 8 es el meollo del Evangelio. Meollo quiere decir, es el centro del Evangelio. Es la esencia del Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a ir por partes. Los números que ven ahí son referencias bíblicas. Así que si tiene su Biblia, vamos a usar la Biblia. Vamos a usar la Biblia hasta donde podamos, porque estoy presagiando, no soy profeta, pero estoy presagiando que el tiempo nos va a faltar. Pero no importa, si falta el tiempo, lo podemos hacer la semana que viene, aunque la semana que viene les aviso en anticipación. Voy a hablar sobre la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa. Ya se viene la Semana Santa y ¿o cuándo es la Semana Santa? Yo creo que ¿es este domingo o no? ¿Es el próximo domingo día? ¿Cuándo es domingo de resurrección es que como no soy católico romano, hermano, perdóneme, no soy católico romano. Quiero ver la fecha como cuando se celebra este domingo de resurrección. Abril 21. Oh, ok, entonces estoy bien. Entonces falta todavía hasta el otro domingo. Entonces, el viernes que viene, escuchen bien, voy a hablar acerca de lo que es la Semana Santa. Una de las preguntas es, ya que no somos católicos romanos, bueno, yo crecí en un hogar católico romano, ah, los rituales, Viernes Santo, no comer carne, Día de Resurrección, y otras cosas más. ¿Qué es lo que dice la Biblia referente a eso? ¿Es algo tradicional o tiene justificación bíblica? Y si no tiene justificación bíblica, y si lo hacemos, ¿estamos pecando? Esos son temas muy importantes, pero le digo desde ahora, los reformados, los reformadores, tanto Lutero, ah, Lutero, recuerden, era semicatólico, pero empecemos con Juan Calvino. A partir de Juan Calvino y los demás, especialmente los pactantes y los puritanos, rechazaron totalmente la liturgia católica, papista católica romana. Lo rechazaron. Así, de plano, lo rechazaron. Porque consideraron que eso no solamente no está en la Biblia, pero que tenían orígenes paganos. Y generalmente todas las tradiciones católicas romanas, que es parte hasta ahorita inclusive del catolicismo romano. Entonces los reformadores verdaderos, a partir de Calvino en adelante, fueron muy estrictos, diríamos intolerantes. Intolerantes en el sentido de rechazar todo aquello que la Biblia no enseñaba o que iba en contra de las Escrituras. La Semana Santa estaba lleno de superstición, más que otra festividad, inclusive más que la Navidad,
Semana Santa es pura superstición en Europa. Demasiado. La gente era ignorante. Recuerde que la mayoría de los cristianos católicos romanos no sabían leer. Entonces, como no sabían leer, eran iletrados, no sabían nada. Tú le dabas una Biblia, eran como los indios que cuando vinieron los españoles aquí a América. Fíjate, este es un detalle que muchos no saben. Muchos se critican, bueno, le dieron la Biblia a los indios de México, Centro, Sudamérica. Como no entendieron español, lo tiraron. ¿Qué cree? La mayoría de los europeos en la Edad Media eran ignorantes. No leían. Por eso que era fácil que en las iglesias, las misas católicas, nadie llevaba la Biblia. Nadie llevaba la Biblia. Y aún cuando se comenzaba a imprimir la Biblia, nadie sabía leer. Ellos aprendieron a leer a través de la Biblia. Por eso que la Reforma también trajo una gran explosión cultural. La Reforma educó y culturizó a Europa. No se olvide, la Reforma educó y culturizó a Europa. La Biblia, libro de texto. Lo cual implica, si usted conoce un analfabeto, no le mande a la escuela. Dígale, te voy a enseñar la Biblia. Repite, Génesis 1:1, en, y ya está enseñado. Para el tiempo que aprende a leer, se sabe toda la Biblia. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces, vayamos. No me quiero salir del tema, que ese tema es muy importantísimo. Dice, por ese mismo Dios eterno, quien por pura gracia nos eligió en Cristo Jesús, antes de que se estableciera la fundación del mundo. El número 1 está en Efesios 1:1, Mateo 25:34. A ver, busque Efesios 1:1. Si tiene su Biblia, a ver, hoy día es Biblia y aprendizaje. ¿Qué dice Efesios 1:1? Dice así, tengo la versión internacional, pero también tengo la versión, vamos a ver qué otra versión tengo aquí. Tengo la palabra de fe de España. Esta es una versión española, pero voy a poner la de las Américas. Yo sé que usted tiene la Reina Valera, pero yo voy a poner dos versiones, la versión internacional y Biblia de las Américas. Dice así Efesios 1:1. En la versión internacional dice Pablo apóstol, perdón, 1:11, no, es 1:11, Efesios 1:11. Dice así, en Cristo también fuimos hechos herederos. Fíjese, herederos. ¿Herederos de qué? De la promesa de Abraham. Recuerda, hermano, cuando le dice, a ver, ¿usted es heredero? Sí. ¿De qué? ¿Qué estás heredando? Y usted, como una teóloga, o un teólogo que ha estado conmigo por 3 años, dice inmediatamente, sin titubear, heredero de las promesas que Dios dio a Abraham. Así, con seguridad, con personalidad, sin temor, con aplomo, con convicción, con determinación. Exactamente, así tiene que responder. Muy bien, ahora que dice Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice así. En Mateo capítulo 25:34 dice así. Vamos a ver, es un capítulo amplio. Dice capítulo 25:34, dice así. Entonces diré al rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, fíjese, la herencia de Abraham, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, no al estilo Gigi Ávila, pero gloria a Dios al estilo bíblico. ¿Por qué? Porque aquí nos están dando exactamente lo que dice Jesús antes de la fundación del mundo. En esa parábola, Pablo lo está repitiendo en Efesios 1:11. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Juan Knox? Dice, por ese mismo Dios y Padre eterno, por pura gracia nos eligió. ¿Por qué nos eligió? ¿Nos eligió porque somos perfectos? No. ¿Nos eligió porque cumplimos las obras de la ley? No. ¿Nos eligió porque somos limpios y nos peinamos? No, tampoco. Nos eligió por gracia. Por gracia significa que no hay mérito en usted ni en mí que sirva como el fundamento para la elección, sino más bien es por la pura gracia, voluntad perfecta de Dios, del Todopoderoso. Y dice que nos escogió en Cristo Jesús. No solamente nos escogió porque Él quiso, sino tenía que haber un medio como nos va a escoger. Nos escogió en Cristo. Ahora fíjese la preposición en Cristo.
Preposiciones son importantes en el lenguaje humano. Ahí no dice, nos eligió al lado de Cristo. Al lado es aquí, al lado. Nos eligió sobre Cristo, sobre es aquí. Nos eligió bajo Cristo, bajo es bajo. O detrás de Cristo, no. Nos eligió en Cristo. La preposición en es dentro de Cristo. Entonces quiere decir que los electos que el Padre eligió están ¿en dónde? En, repítalo, escríbalo, Cristo. Cuando alguien le pregunta a usted como teóloga que ha estado conmigo por 3 o 4 años, le dice, ¿en qué estás elegido? ¿Cómo te eligió Dios? Sin titubear, con una, diríamos, confianza y determinación. Va a decir, me eligió en Cristo. Facilito. No tiene que estudiarse 15.000 páginas de teología sistemática. Una frasecita. Me eligió en Cristo. A ver, repita, ¿quiere escucharle? Eso, me eligió en Cristo. Lo puede escribir. El Padre nos eligió en Cristo por pura gracia. Nada más, hermano. Nada más. ¿Y qué dice? Ahora, ¿cuándo nos eligió? Ahí dice, no se eligió. Ahí dice, antes que se estableciera todo. Hermano, antes que se estableciera todo. Quiere decir, antes de la fundación del mundo. Entonces, si alguien le pregunta a usted otra vez, ¿cuándo te eligió el Señor? Usted, con una confianza, pero increíble, tranquilamente va a decir, antes de la fundación del mundo. Repita, antes de la fundación del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces, usted puede entonces aplaudir, dar gracias a Dios, porque son bendiciones, son verdades. Esta es nuestra fe cristiana, hermano. Si no, entonces, ¿a quién ora usted? Cuando usted dice, hermano, quiero que oren por tal persona, por esto. ¿A quién ora si usted no conoce quién es Cristo? Usted tiene que saber a quién está orando. Usted tiene que saber quién es Cristo. Entonces, no se trata solamente de orar por orar. Se trata de tener una base teológica. ¿Por qué? ¿A quién estamos orando? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Me entiende lo que estoy hablando? Bueno, yo sé que me entiende. Y dice que lo nombró a este Jesús, su hijo, porque es su hijo, ¿eh? Su hijo, como nuestra cabeza. Ok, ¿qué significa nuestra cabeza? Bueno, vayamos al texto Efesios 1, 22 y 23. O sea, otra vez, el libro de Efesios. Vamos a abrir la Biblia. Efesios 1, del 21 al 23. ¿Qué dice ahí? A ver, lean conmigo. Muy por encima. Vamos, empecemos. Bueno, en realidad va más. Esto es que Pablo, esto lo estudiamos. Los que se acuerdan de este estudio de Efesios conmigo, van a ver que esta es una cadena de conjunciones, ¿no? Que están copuladas una con otra. Una conjunción copulativa es aquella que, para entender el contexto, hay que ponerlo. Pero por motivos del texto, porque sabemos de qué está hablando, vamos a leer el 21. Dice, muy por encima de todo gobierno de autoridad y poder. No, vamos a empezar del 20. No, perdón, del 19, disculpen. Pero del 19, la parte B, donde dice ese poder, dice, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de la iglesia. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está entendiendo? Dios estableció a Jesús, su Hijo, Cristo, como la cabeza de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, cuando lo resucitó. O sea, Efesios lo hemos estudiado. Dice que lo puso por encima de todo gobierno, autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre. Esta es la base teológica. Escuche bien.
Usted tiene que entender esto de lo que las implicaciones de la Biblia. Esta es la base teológica por la cual todo gobernante, todo gobierno, por virtud a que Dios estableció a Jesús, ya lo estableció como cabeza de la iglesia y con autoridad sobre todo gobernante, se deben someter a Cristo. Ahí no está diciendo se deben someter si creen en Dios. Dice hay un mandato, hay un deber teológico, universal, de que todos los gobernantes de la tierra, todos escuchen bien, todos, por favor, no quiero que me diga, y fulano de edad, todo implica todo. Todos los gobernantes de la tierra se deben someter a la autoridad de Cristo. Ahora entiendes por qué hay problemas en Venezuela, Cuba, Sudamérica, México y todo lo demás. Porque no se someten a Cristo. Porque lo ven como religión, ¿no? O no. La religión, porque el gobierno es laico. 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 ¿De dónde sacan semejante burrada? Me he leído todos los argumentos de eso, en política, economía y todo lo demás. Es una pérdida de tiempo si usted se pone a leer todos esos tratados filosóficos políticos, porque no va a aprender nada, va a salir con un estrés que le va a mandar al hospital porque no va a entender nada. Lo simple y lo básico que la escritura enseña es políticamente y soberanamente todos los gobernantes del mundo deben someterse a la autoridad de Cristo. Por eso implica teocracia. Muchos dicen, oh, pero la teocracia, eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Pero de qué están hablando? Pero la teocracia es religión, que ahorita estamos viviendo en la época posmodernista, somos progresivos y por aquí toda la mentira. Teocracia implica el gobierno de Dios en los corazones de los hombres, que se refleja en las políticas de gobierno. Porque así dice las Escrituras, Jesús es cabeza de la iglesia y el gobernante con poder de las naciones de la tierra. Deben de someterse, que no, y cuando digo someterse no es que tienen que ser religiosos, no estoy hablando de religión, ni que se pongan a predicar, eso es función de la iglesia, debidamente establecida. Lo que se está hablando está en que las leyes del gobierno humano tienen que estar en sujeción a la ley de Dios, honrando y respetando al Hijo, que es Jesucristo. Así de simple, hermano. Quiere decir que un gobernante quiere poner a alguien que viole y blasfeme el nombre de Dios, no puede estar ahí. Un maestro que enseña que los niños a los 3 años pueden ser mujeres y las mujercitas a los 5 años pueden ser hombres, no sirve para nada. Es un inútil. Es una aberración. Eso no es educación. Oh, que Dios no existe, que tu antepasado es un orangután, es un mono. Bueno, no se parece a ti, pero tú desciendes de un mono. Es un ignorante. O que el comunismo, pan para todos. Bueno, en vez de pan dan piedras para todos, porque nadie come, todo el mundo se muere de hambre. No sirve para nada. Así de simple, hermano. No se haga dolor de cabeza. Hay hermanos que dicen, hermano, pero ¿cómo entiendo esto del socialismo? Hermano, no tiene que entender, es facilito. Ahora con la magia del internet, entra a YouTube, ponga Venezuela y Cuba, ponga el Che Guevara, ponga a Rusia, todos los que mataron, ese es comunismo. Se ahorró 5 años en la universidad que lo embrutece. Se ahorró. Es como el Islam, hermano, ¿cómo puedo entender el Islam? Facilito, hermano. Léete el Corán, ahí dice, maten a los infieles y córtenle la cabeza. Ese es Islam. Qué más quieres saber del Islam? No, es que dicen que el Islam es paz. Sí, paz para los que cortan cabeza.
pero no a los que son cortados la cabeza. Entonces, alguien puede decir, no, pero es muy simple. No, es que es la verdad. ¿Para qué vas a quemarte tú 7 años estudiando Israel cuando al final vas a decir, oh, esto es lo que siempre he creído? Claro, eso es. Entonces, Dios pone a Jesucristo, le establece después de la resurrección como cabeza de la iglesia y dice nuestro hermano. ¿Dónde está el texto que es nuestro hermano? Hebreos 2, 7, 8. Abran la Biblia en Hebreos 2, 7, 8. A ver, ¿ya tienen la Biblia con ustedes el texto? Hebreos capítulo 2, versículos 7, 8. Dice así, voy a usar entonces la Biblia de las Américas 7, 8. Dice, las has hecho un poco inferior a los ángeles, hablando de Jesús. Le has coronado de gloria y honor, este es Jesús, y le has puesto sobre todas las obras de sus manos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. Dominio perfecto, hermano. Todo está sujetado bajo Cristo. Todo. Usted dígale a su gobernante, mira gobernante, juez, presidente, sométete a Cristo. Claro, van a decir, oh, esa es religión. Bueno, que sea religión, ¿qué importa? Todo es religión. El Estado es religión. La política también es religión. Porque religión viene de religar, atar. Uno está atado al gobierno. Si no compras esto, no comes. Estás religado. Te sacan impuesto. Si violas una ley, tienes que pagar, te llevan a la cárcel. Y eso que el gobierno es corrupto 100%. Entonces, ¿qué te digan? Oh, es religión. Bueno, esta religión es mejor que tu religión, porque es religión de Dios. Pero sigamos leyendo lo que dice ahí en el 8. Porque al sujetarlo todo a Él, quien es el Cristo, no dejó nada que no le sea sujetado. O sea, todo está sujeto a Cristo. Hermano, entiende, hermano, entienda. Usted es teólogo. Ha estado conmigo por 3, 4 años. No ha tenido que leerse el libro de teología de 1000 páginas. Si alguien le dice a usted, ¿cuál es el estado de Cristo hoy? Bueno, facilite y con convicción. Ni siquiera me tiene que enviar un texto. Usted ya sabe. Porque yo asumo que usted estudia la Biblia todos los días. No lee, sino estudia. Dice, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 8, que Dios el Padre lo ha hecho, le ha coronado de gloria y honor, le ha puesto sobre todas las obras de sus manos, le ha sujetado todas sus pies. Facilito, hermano. Facilito. A usted le van a admirar, le van a decir, pero qué mujer, esta cristiana no es pentecostal que grita, sino que sabe, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Pero ahora, el versículo 9, en el 7, 8, sin embargo, vemos a Jesús, dice aquí, o el 11 y el 12, dice, tanto en el mismo capítulo, el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? ¿Cómo les llama? Dígalo, escríbalo. Los llama hermanos. Jesús llama hermanos. De ahí se basa el texto. ¿Qué más? Dice más adelante. Nuestro pastor y gran obispo de nuestras almas. ¿De dónde saca eso? Hebreos 13:20. En el mismo hebreo. Abran la Biblia, Hebreos 13, versículo 20. Hebreos 13:20. ¿Qué dice Hebreos 13:20? El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. En la versión de las Américas dice, y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Quién es el pastor de la iglesia? El Papa. No, te quiere decir, el Papa no es Jesucristo. Pedro mismo lo dice, el que según los católicos dice que fue el primer Papa. Si fuera así, ese texto hubiera dicho, bueno, yo, Pedro, soy el Papa y mi oficio significa que yo como Papa, vicario de Cristo, soy el obispo de vuestras almas. Pero él no dice eso.
él apunta a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y también Primera de Pedro 2:24. Vamos a abrir Primera de Pedro 2:24. Biblia, hermanos. Yo no los veo, pero yo asumo que ustedes están de una forma increíble buscando su Biblia. Así me gusta. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? A ver, alce la mano el que lo encontró y léalo. Muy bien. Dice, el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, ¿no? Eso está en 1 Pedro 2:24. Y luego está en 5:4. Vamos a ver qué dice. 1 Pedro 5:4. Dice, así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de justicia. ¿Quién es el pastor supremo? ¿El Papa Pancho que está en el Vaticano? No, hermano. Claro que no. Es Jesucristo. A ese se refiere el pastor. Son términos que utilizan las escrituras. ¿Qué más dice la confesión? Dice, pero debido a que la enemistad entre la justicia de Dios y nuestros pecados fue tal que ninguna carne por sí misma tuvo el poder de alcanzar a Dios, que dice el número 5, abra la Biblia en Salmo 133. Hay un texto que ellos ponen, Salmo 133. A ver, Biblia, hermanos, Biblia. Salmo 133 dice así la bendita palabra de Dios. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? O sea, nuestros pecados. El Salmo 143:2, en el mismo Salmo. Estos son textos que usó John Knox. 143:2. Salmo 143:2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Claro, lo que está diciendo David es que si entras en juicios no vas a matar, porque nadie es justo delante de ti. Y es exactamente lo que está diciendo como texto de prueba en el capítulo, en el número 4. Y dice, pero debido a que la enemistad de Dios, ya hemos leído, ahora de ahí dice, se propuso que el Hijo de Dios descendiera a nosotros, ¿no? Y llevara un cuerpo como nuestro cuerpo, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, y así llegara a ser el mediador perfecto entre Dios y el hombre. ¿Cuál es el texto que usa? Utiliza un texto, 1 Timoteo 2:5. Es un texto bien conocido, 1 Timoteo 2:5. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 dice así la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y eso es el texto. Porque hay un solo mediador, también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, ese es el texto que utiliza cuando dice, se propuso que el Hijo de Dios descendiera, llevar un cuerpo como nuestro cuerpo, carne de nuestra carne. Y por eso dice Jesucristo, hombre, ¿no? Para que llegara a ser el mediador entre nosotros. Ese está el texto bíblico, 1 Timoteo 2:5, dándoles el poder a tantos para creer en él como el Hijo de Dios. ¿Cuál es el texto? Es Juan 1:12. Ese texto es bien conocido también. Yo lo memoricé en la escuela dominical. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? A ver, ¿alguien sabe de memoria? Lo puede poner también, hermano. Recuerde, usted puede compartir aquí. Compartir. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Juan está diciendo, creyendo en el nombre de Jesús. Cuando uno cree en el nombre de Jesús, Jesucristo les da el derecho o el poder de convertirse en hijos de Dios, adoptados. Fíjese, ¿no? ¿Qué más dice? Ah, dándoles el poder que en Hijo de Dios, como Él mismo da testimonio. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Número 8, ¿cuál es otro texto? Juan 20:17. En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo 17. Dice, aquí tengo Juan 20:17. Me gusta esto, es una bendición
como la magia del Internet. Claro, no estoy usando mi Biblia. Tengo aquí Biblias, pero estoy haciendo el Internet. Es fácil porque va rápido. ¿Ves cómo es una bendición? Pero si tiene su Biblia, le doy tiempo. Juan 20:17 dice, Jesús dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Que Jesús está diciendo que los discípulos son también hijos ah, de él, del Padre de Jesús, ¿no? Y también Dios de ellos. Y les llama hermanos. Interesante. ¿Y qué más dice? Dice también, ah, por medio de la cual la más santa fraternidad, todo lo que hemos perdido en Adán nos es restaurado nuevamente. Eso, ¿en qué texto se basa eso? Romanos 5, 17 y 19. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, 17, 19. Romanos 5, 17 y 19. Tengo aquí la versión de las Américas, Romanos 5, 17 y 19. ¿Qué es lo que dice? Bueno, leamos lo que dice. Dice así, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, o sea, Adán, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia en Cristo. Así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, Jesucristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Es un texto tremendo, lo que estamos estudiando Romanos, vamos a estudiar esa parte, pero justamente habla de que en Cristo se nos restaura lo que hemos perdido en Adán. En Adán hemos perdido nuestra comunión con Dios, entró la muerte, hemos sido condenados, pasó la muerte a todos los hombres, pero por el acto de justicia de Cristo, que viene a hacer su muerte en la cruz de Calvario, ¿qué es lo que sucede? Los que creemos en Cristo tenemos el derecho a ser hijos de Dios, justificados por gracia en el sacrificio de Jesucristo, cuando Él fue la propiciación de nuestros pecados, que al mismo tiempo la expiación de nuestros pecados, porque calmó la ira de Dios y también nos limpió el alma de todo pecado. Es lo que dice la Escritura. Esto es teología, hermano. ¿Ok? Usted no tiene que gastar $2,000 en un semestre de teología porque aquí lo está aprendiendo en una hora gratis. Gratis, gratis, gratis. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Dice, no tanto, y por esta causa, no tenemos miedo de llamar a Dios nuestro Padre. Eso es el 10, Romanos 8:15. A ver, en el mismo libro de Romanos, 3 capítulos adelante, Romanos 8:15. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:15? Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos que Abba Padre. Abba significa padre, papito, o sea, de cariño, de cariño. O sea, hay un amor fraternal con Dios. Dios no es un Dios alejado que está por allá, sino es un Dios, pero hay una relación de padre e hijo, una relación fraternal de familia, ¿no? De familia. Dios es nuestro Padre. Y le podemos decir papito, porque eso significa Abba, Padre, papito Padre, ¿no? Y Gálatas 4, 5 y 6. A ver, ¿quién tiene Gálatas 4, 5 y 6? A ver, un hermano que sea diestro en la escritura, que tenga una velocidad increíble en los dedos para encontrar los capítulos. A ver, Gálatas 4, perdón, sí, es Gálatas 4, 5, 6. Dice así. Ok. A fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Porque sois hijos de Dios, los envió en el corazón de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba Padre, lo mismo. Lo mismo. A ver, en este momento, ¿usted tiene el Espíritu de Cristo? La prueba del Espíritu de Cristo no es que usted está hablando en lenguas o balbuceando, ¿no? Balbuceando, bla, bla. Eso no es la evidencia, como los amigos pentecostales hacen creer. Yo me acuerdo que a mí me pusieron un montón de manos aquí en la cabeza para que yo hable en lengua. Bueno, y sí,
resultó en que no hablen lenguas, pero un dolor de cabeza tremendo, porque las manos de los pastores eran manotas, y cada vez que decían, hablen lenguas, me apretaban así, hablen lenguas. No, yo nací, salí mal del cuello. Pero la razón es esta, ¿no? Que la evidencia de que tenemos el Espíritu es que podemos decir al Padre, Abba, Padre. Repite usted, Abba, Padre. Abba es diminutivo de Ab, que es padre. Abba es papito. Abba, Padre. Así como un niño le dice a su papá. ¿Qué más? Dice aquí, sigamos adelante. Le llamamos a nuestro Dios Padre, no tanto que porque nos ha creado. O sea, no le llamamos a Dios Padre porque nos creó, porque también el reprobado es creado. Ahí dice, ¿no? Versículo 11. Vamos a ver qué dice Hechos 17:26. A ver, Hechos 17:26. A ver, usted que conoce las Escrituras de una manera increíble. Capítulo 17, versículo 26. A ver, ¿ya lo encontró, hermano? Bueno, aquí dice la palabra de Dios. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, o sea, fronteras. O sea, le llamamos Padre no porque Él nos ha creado, dice John, no, porque con eso tenemos lo mismo que los reprobados, sino que nos ha dado a su único Hijo, Él es nuestro hermano. ¿Cuál es el texto que hable? Otra vez Romanos 2, del 11 al 12, ya hemos leído ese texto. O sea que somos hijos de Dios, podemos decirle Padre, no porque Él nos creó, porque también lo creó el reprobado, sino porque Él nos adoptó en Cristo. El reprobado no. El reprobado no está adoptado en Cristo. El reprobado no le puede decir al Padre, a Dios Padre, aunque le llama Padre, no es su Padre, porque no es, él no es hijo adoptado. Somos adoptados por medio del Espíritu cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, el cual es nuestra justicia ante Dios, que es la propiciación de nuestros pecados y también la expiación de nuestros pecados. ¿Cuál es la diferencia? La propiciación quiere decir que Él satisface la ira de Dios y la expiación quiere decir Él nos limpia de todo pecado. Cuando Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que limpia, Él tenía en mente la expiación hebrea de la ley de Moisés. La expiación hebrea quiere decir que la sangre del cordero simbolizaba la limpieza de pecado. Pero como la sangre de cordero no limpia ningún pecado, Cristo, la sangre de Él, es el único que puede limpiar nuestro pecado. Bueno, muy rápido. Bueno, es que tal vez me emocionó, o es el espíritu que me hace hablar así un poco rápido. Ah, pero ah, este es el punto. El punto está en que eh, somos herederos de la promesa de Abraham y adoptados hijos en Jesucristo. Y dice, nos da la gracia de reconocerlo y abrazarlo como nuestro único mediador, como se dijo antes. Entonces vemos que el primer párrafo, que va de los números 1 hasta el 12, que son textos bíblicos, está hablando de lo que hizo Jesús. Tomó la carne humana, huesos de huesos, ¿no? Descendiera a nosotros en su cuerpo, ¿no? Se convirtió en el mediador entre Dios y los hombres, de acuerdo a Timoteo, y dio poder a aquellos que creen en él, los convirtió, les dio el poder para que sean hijos de Dios, y ese mismo testimonio hace que nosotros le llamemos a Dios el Padre, Padre y nuestro Dios, ¿no? Y le llamamos así sin temor, no porque nos creó, porque también los reprobados son creados, sino también porque nos dio a su único Hijo, que es nuestro hermano, y Él nos da la gracia de reconocerlo y abrazarlo como nuestro único mediador, como se dijo antes. Solamente los que están en Cristo pueden recibirlo como mediador. Y luego tenemos todavía unos minutos más, dice, además, el Mesías y el Redentor les correspondió ser muy Dios y muy hombre. Esta es la parte de la cristología. Cristo necesitaba ser Dios entero y el hombre, no mitad Dios ni mitad hombre. Hombre y Dios. Aquí nos dice Juan no por qué. Porque él debía sustentar el castigo debido a nuestras transgresiones y presentarse ante los juicios de su Padre, como en nuestra persona, a sufrir por nuestra transgresión y desobediencia por la muerte, para vencer al autor de la muerte.
Eso tenía que hacer Jesús. Pero ahí, ahora, ¿dónde dice? Hay un texto que nos da, el texto que podemos ver es Primera de Pedro 3:18. A ver, Primera de Pedro 3:18. ¿Tiene Primera de Pedro 3:18? ¿Lo puede poner? Sí, ahí veo algunos hermanos que lo están poniendo. Primera de Pedro 3:18. Si lo tiene, póngalo, hermano. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez por el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es lo que dice. Y luego sale Isaías 53:8. Eso es en el Antiguo Testamento. Isaías 53:8. ¿Qué dice Isaías 53:8? Dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de su pueblo. Este salmo es el salmo muy famoso, mesiánico, que profetiza el sufrimiento de Jesucristo, ¿no? Entonces vemos aquí que Jesús tenía que haber sufrido el castigo por nuestras rebeliones, presentarse ante los juicios de su Padre, como si Él estuviera representando a nosotros mismos. Pero dice, por la muerte para vencer al autor de la muerte. La razón que lo hizo es que tenía que ser para vencer al autor de la muerte, ¿ok? Al autor de la muerte. Pero ¿qué dice después? Dice también, pero debido a que la única divinidad no pudo sufrir la muerte, porque Él es Dios. Versículo 14. ¿Cuál es el versículo 14? Ya estamos llegando al final. Hechos 2:24. A ver, Hechos 2:24. Si lo tiene, póngalo ahí, hermano. Hechos, capítulo 2, versículo 24. Hechos 2:24, ¿qué dice? Dice así. Pero pocos días más tarde llegó. ah, ¿Dónde está? Esto es. Déjeme ver si lo tengo correcto. Oh, no, perdón. Eso estaba leyendo. Hechos 2:24. Yo fui a Hechos 24. Es Hechos 2:24. 2:24. Dice: a quien Dios resucitó poniendo a fin la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Ya ve? No era posible porque él es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Tampoco la única cabeza humana pudo vencer a la misma. Se unieron ambos en una sola persona para que la imbecilidad, debilidad de la persona debiera sufrir y estar sujeta a la muerte, la cual hemos merecido, y el poder infinito e invencible del otro, a saber de la deidad, debería triunfar y comprarnos la vida y la libertad y la victoria perpetua. Aquí, déjeme explicar esto, porque aquí John Knox se expandió demasiado. Se expandió. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es lo que está diciendo. Aquí John Knox está dando la razón por la cual en Jesucristo, en la persona de Jesús, la naturaleza divina tenía que estar con la naturaleza humana. Esta es la razón. Uno, Jesús como Dios tenía que sufrir en lugar de nosotros el castigo de nuestra desobediencia para que pueda vencer a la muerte. ¿Ok? Sin embargo, como es Dios, la muerte no lo pudo retener, porque Él es Dios. Ya vimos ahí justamente en Hechos 2:24 que era imposible que sea retenido por la muerte, ¿no? Entonces, tampoco la cabeza humana, ¿no? La única cabeza humana que es Jesús, ¿no? En su naturaleza humana, tampoco pudo vencer a la muerte, porque como humano él no puede vencer a la muerte, porque es humano. Entonces, ¿qué sucede? Se tuvo que unir la divinidad y la humanidad de Jesús en una persona, divino y humano. ¿Para qué? Para que, y aquí dice de esta forma, el término imbecilidad en el idioma inglés antiguo significa debilidad. Hoy en día un imbécil, si usted le dice a alguien imbécil, se va a insultar, le va a decir, ¿por qué me insultas? No, es un insulto. Oh, mira, es imbécil. Pero imbécil significa una persona débil, una persona que no tiene poder, ya sea débil de mente, de espíritu, hasta cierto punto es una persona enferma. Una persona enferma
es débil. Entonces es un imbécil físico. Suena feo, ahora suena feo, pero originalmente no era así. Imbécil era una persona débil, ¿ok? Entonces por eso utiliza aquí la palabra imbécil, pero significa debilidad. Debilidad, bueno, no suena como insulto, sino más bien como enfermo, débil. Entonces, eso es, ¿no? Ah, Jesús, como Dios, no podía ser retenido por la muerte y como hombre no podía vencer la muerte, entonces se unen las dos naturalezas. Para que la debilidad de la persona debiera sufrir y estar sujeta a la muerte, la cual hemos merecido, o sea, Jesús. Y el poder infinito e invencible del otro, su divinidad, la deidad, debería triunfar y comprarnos la vida, la libertad y la victoria perpetua. O sea, lo que está diciendo Juan no es esto, escúcheme bien. La razón entonces que Jesús se unió es, uno, para que en su humanidad Él muera, porque un Dios no puede morir. Entonces, en su humanidad Jesús murió. Pero como también es Dios, en su divinidad no pudo quedarse muerto tampoco. Resucitó entre los muertos. ¿Entiende? Entonces, según nos, y esta es la doctrina reformada presbiteriana original, la unión de dos naturalezas en una persona se debe al cumplimiento del plan de salvación, o como Pablo le dice, el plan de redención de los hijos de Dios. En su humanidad Cristo muere, en su divinidad Cristo resucita. De esa forma satisface los requerimientos de la justicia de Dios de castigarnos. Él llevó el castigo en su cuerpo de nosotros, pero Él también resucitó para darnos vida, libertad, vida eterna y gloriosa en Jesucristo. Y así por eso termina, lo confesamos y sin duda creemos. Esta confesión que acabamos de leer es el medio de la parte importante. Yo quiero que me digan si lo han entendido o no. Si hay alguna pregunta me lo pueden hacer, pero es importantísimo. Lo voy a poner más adelante, ¿no? Para que lo vean, un poco explicado. Y esa es la razón. Vamos a leer lo que dice Hechos 20:20. Hay un texto aquí que nos dan. A ver, Hechos capítulo 20, versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20 dice, a ver, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Dice, ¿qué es lo que está hablando aquí? Parece que Juan Knox está diciendo que lo que Pablo está enseñando, lo que Pablo estaba enseñando públicamente y de casa en casa, era el Evangelio de Cristo. Por eso termina aquí diciendo, y así lo confesamos y sin duda lo creemos. 1 de Timoteo 3:16, ¿qué dice? 1 de Timoteo 3:16. A ver, ¿qué dice 1 de Timoteo 3:16? Tengo la versión de las Américas, dice 14, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, Jesús, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, el Evangelio de él, creído en el mundo, los elegidos creen en él, recibido arriba en gloria. Esta es una confesión de fe primitiva, hermano. Una confesión de fe primitiva. Así que eso es lo que hemos leído, es la parte, es el Evangelio explicado en términos de la gracia. Si usted quiere saber, si alguien me pregunta, hermano, me han preguntado, ¿qué es el Evangelio desde el punto de vista de la Reforma? Capítulo 8, la elección, la Confesión de Escocia, 1560. Eso, léanlo, memorícenlo, porque es la parte fundamental para entender lo que es el Evangelio. Capítulo 8 de la elección. Lo terminamos, no tuve que ir segunda parte, porque es un tema muy interesante. Tenemos que entenderlo. Uh, y voy a estar explicando más sobre esto.
Así que, hermanos, que terminamos aquí. El próximo viernes voy a hacer una pausa porque voy a hablar sobre la Semana Santa. ¿Cuál fue la posición de los reformadores? Porque tiene que ver con plática, somos cristianos reformados presbiterianos. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿En qué se diferencia el catolicismo romano? ¿Y por qué ellos no participaron de Domingo de Pascua, Viernes de Resurrección, no comer carne, sino comerse un bonito, exquisito filete de pescado, recién pescado del Océano Pacífico? No tiene nada que ver eso. Pero eso vamos a hablarlo la próxima semana. Así que vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que tu gracia y tu amor sea con nosotros ahora y siempre. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes.